Hola a todos, bienvenidos a una nueva Cátedra de Familia, un programa, una producción del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana en alianza con Unisabana Medios de la Facultad de Comunicación de aquí, de la Universidad de La Sabana. Gracias por acompañarnos en esta transmisión que también pueden seguir a través de www.unisabanamedios.com. Hoy vamos a abordar un tema que es preocupante. Y es preocupante porque después de los tiempos de pandemia, de confinamiento, cuando grandes y chicos estuvieron el mayor tiempo en casa, conectados a una pantalla, conectados a internet, pues hoy los diferentes estudios que se vienen desarrollando están evidenciando que hubo un aumento, un preocupante aumento del consumo de pornografía en línea, de pornografía infantil en línea, entre otros fenómenos asociados. Y es preocupante porque todavía no existe, y pareciera que fuera así, una conciencia social de los riesgos, el peligro y el impacto que tiene la pornografía en sus diferentes manifestaciones, tanto en adultos, en adolescentes y en los más pequeños. Por eso hoy vamos a abordar este tema, el tema de las claves, de la definición, de los riesgos, de qué hacer cuando se sufre, se vive la adicción a la pornografía. Para ello hemos invitado a una profesora experta del Instituto de la Familia, a la profesora Amanda Rodríguez López, quien es fisioterapeuta de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, es magíster en Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, especialista en Educación de la Sexualidad del Instituto Valenciano de la Fertilidad y quien además trabaja todos los temas de promoción y defensa de la vida humana, la educación de la afectividad y la sexualidad, la calidad de vida, la salud pública y la promoción de la salud. Profesora Amanda, bienvenida a la Cátedra de Familia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por este espacio. Como ya bien lo has dicho, vamos a hablar de un tema que tiene una problemática social en salud pública relevante y por eso hay que prestarle bastante atención. Así que, bueno, esperamos que sea de gran interés para todos. Claro que sí. Recuerden que nos pueden ir enviando sus preguntas a través de nuestro chat en el canal de YouTube de esta transmisión para poder acompañarlos y darles respuesta, poder pasarle esas inquietudes a nuestra invitada. Y bueno, vamos ya al punto porque el tiempo es breve y hay que sacar el mayor jugo posible de nuestra invitada. Profesora Amanda, comencemos como por el tema mucho más básico. ¿Qué se entiende? ¿Qué es la pornografía? Es muy importante conocer el concepto de la pornografía porque a partir de él podremos identificar realmente si somos o no consumidores de la pornografía. ¿Qué es pornografía? Según la Real Academia Española, la pornografía se reconoce como una exposición explícita del sexo que tiene una finalidad concreta. ¿Cuál es esa finalidad? Producir excitación en sus consumidores, pero además busca recrear las fantasías sexuales de sus autores. Entonces, muchas veces se ha entendido, ¿no? El mito inicial es que puede ser pedagógica, que vamos a aprender sobre sexualidad a través de la pornografía. Pero cuando retomamos entonces este concepto y entendemos que recrea unas fantasías sexuales, o sea, que está lejos de la realidad de la sexualidad humana, entonces empezamos a incurrir en una deshumanización de la verdadera sexualidad, ¿no? Entonces hay que partir de ello. Son las fantasías sexuales las que se exponen a través de la pornografía. Y algo también que se ha reconocido en los últimos tiempos es que es el marketing de la prostitución. Entonces, fíjate que empieza a tener una connotación social bien difícil y compleja. Bien, hay dos puntos de su respuesta que me llaman la atención y es, lo primero, ¿cuáles son esos argumentos de algunos para poder afirmar que la pornografía es útil para hacer pedagogía sobre la sexualidad humana? Es decir, ¿cuáles serían esos argumentos? Cuando bien usted lo dice, es una ilusión, es una supuesta fantasía. Y lo segundo, ¿cómo lograr abordar el tema de entender que la pornografía es utilizada como el marketing de la prostitución? En esos dos puntos quisiera que ahondara un poquito más. Bueno, desafortunadamente hay un analfabetismo en la educación de la afectividad y de la sexualidad. Entonces, cuando nuestros niños, nuestros adolescentes
Llegan a esa linda edad donde hay una curiosidad sobre sus cambios corporales, donde las hormonas sexuales los incitan a querer tener experiencias, a tener un conocimiento más amplio de aquello que han escuchado de sus pares, pues acuden a lo más fácil, a lo más sencillo, que es el acceso virtual de la sexualidad, que se encuentran precisamente con la pornografía, que es una exposición de las fantasías, lo irreal, lo que no van a encontrar cuando tengan un encuentro verdadero con su pareja. El segundo punto que menciona sobre la prostitución, y es que precisamente porno significa prostitución, es que detrás de cámaras, ¿no? A veces decimos, no, es que la pornografía, con esto no le hago daño a nadie. Y realmente cuando consumimos este tipo de obras, de recursos virtuales, literarios, cinematográficos también, sabemos que detrás de esto hay personas que definitivamente, algunas, no todas, están por su voluntad, pero que sí están exponiendo su sexualidad para el comercio, ¿no? Hay una industria clarísima. Y bueno, también me gustaría profundizar en este punto. La pornografía actual es diferente a la pornografía de hace muchos años, que tenían que conseguirse de pronto algunas revistas, algunas películas, y este era el material que se obtenía con dificultad. Ahora lo tenemos a un clic. Realmente lo único que hay que tener es Wi-Fi para poder acceder a estos recursos. Entonces, la pornografía a la que estamos expuestos en la actualidad es muchísimo más agresiva, es mucho más dura, más cruel. Entonces, pues también lo que ocurre detrás de cámaras lleva a una problemática social que hay que atender con urgencia. Perfecto. ¿Existen niveles de pornografía? Porque uno usualmente escucha términos como soft porn, hard porn. ¿Qué significa exactamente eso? Hay niveles porque a veces se puede ver una escena de sexo en una película y uno dice es una escena de sexo, pero ¿hasta qué punto esa escena de sexo puede ser catalogada como pornografía suave o pornografía dura? ¿Cómo se define eso? Hay que diferenciar nuevamente, remitiéndonos a los conceptos. La pornografía es diferente al erotismo, ¿no? El erotismo es ese elemento que le da el placer a esa relación sexual. Entonces, ¿cuándo hay pornografía? Cuando eso que estoy consumiendo me genera una excitación sexual y quiero más, ¿no? No se necesita sentarse a ver una película que diga XXX. No, realmente ahora la pornografía está dentro de una película de terror, dentro de una película de suspenso, incluso dentro de las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Entonces, esta industria conoce claramente al consumidor. Entonces aquí hablamos de esos algoritmos de la inteligencia artificial al servicio de la industria de la pornografía. Saben que al principio hay una afición, ¿no? Y esto también tiene mucha relación con lo que pasa a nivel cerebral, que ahora hablaremos de esto. Entonces se reconoce unos cambios cerebrales en el consumidor. Hay un placer, hay un gusto por ciertas escenas y entonces va por más y como bien lo mencionabas hace un rato, algunos creen que yo soy consumidor de pornografía light, ¿no? Pero cuando consumes Coca-Cola light, estás consumiendo Coca-Cola. Así igual pasa con la pornografía. No deja de ser pornografía por de pronto hacerlo con poca frecuencia, por no tener unos contenidos muy duros, que ya hablaremos de esto, sino que realmente la pornografía está a la mano y pues los que han creado esta industria y se valen de la nueva tecnología, saben cómo atraparnos y cómo hacernos adictos. Entonces se pasa de la afición a la adicción y de esta adicción a un trastorno compulsivo que es en últimas la consecuencia más relevante y grave que tiene la pornografía para el consumidor. Perfecto, acá hay un punto que es muy valioso y es muy interesante que nos menciona la profesora Amanda y tiene que ver cómo pasar del consumo a la adicción. Ya vamos a ahondar un poquito de eso, pero bien vale la pena dar un dato y es que la pornografía infantil en línea, por ejemplo, según los estudios que ha hecho UNICEF, es la cuarta o el cuarto negocio ilícito de mayor crecimiento y de mayores ganancias después del narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas. La pornografía infantil
en línea. Y este es un punto al cual debemos atender y debemos prestarle muchísima atención. Muy bien, vamos ahora a hablar de los efectos que tiene la pornografía en el cerebro, porque se habla muchísimo también de la adicción a la pornografía. Bien, ¿qué es lo que produce exactamente la pornografía en el cerebro? ¿Qué es lo que genera, que causa pasar de ese consumo a una adicción? Que ahorita también hablaremos del impacto de esa adicción. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro humano con la pornografía, profesora? Bueno, el cerebro es el órgano principal sexual. Está encargado de regular las funciones básicas del organismo, regula los pensamientos, las emociones, los comportamientos. Las células que contiene el sistema nervioso son las neuronas. Estas neuronas se comunican a través de unos neurotransmisores. Uno de ellos es la dopamina. La dopamina sube sus máximos niveles con estímulos placenteros. Pero se ha hablado que la pornografía genera un estímulo supranormal, ¿no? No estamos hablando de un estímulo placentero pues que no me va a llevar a la adicción, sino que precisamente ese nuevo concepto de la supranormalidad del estímulo de la pornografía hace que sea adictivo. Entonces muchas veces lo vemos como no tan grave como las sustancias psicoactivas. Claro, yo no estoy consumiendo cocaína, pero ¿cuál es la sustancia en últimas de la pornografía? La sustancia es la imagen. Cuando una persona que ha consumido y es adicta a una sustancia psicoactiva puede rehabilitarse y desintoxicar su cuerpo y al final eliminar esta sustancia. ¿Cómo eliminas tú una imagen? Es mucho más difícil sacar de la mente y también del corazón y también de tu vida sexual esas imágenes y esas experiencias de otros que al final terminan siendo experiencias para ti. Entonces, aquí ya se genera entonces una adicción. El cuerpo va a generar una necesidad compulsiva de querer repetir ese estímulo. Y lo que sucede con cualquier otra sustancia psicoactiva es que se quiere y se necesita un estímulo cada vez más fuerte, ¿no? Esa es la tolerancia a la pornografía. Entonces al principio te excitaba ver a una pareja teniendo relaciones sexuales, ahora ya no te excita, ahora quieres algo más fuerte, quieres ver 4 o más. Y no solamente 4, sino niños. Entonces hablamos de la pornografía infantil. Lo que al principio parecía aberrante y la persona, el consumidor decía, yo nunca voy a llegar a ese punto. A ese nivel, sí. Pues termina llegando, porque es una adicción que te lleva a más. Entonces, y a unos estímulos cada vez más fuertes, incluso violaciones y agresiones, maltrato. Eso hace parte de esos efectos gravísimos que tiene la pornografía. Entonces, fíjate que no es inofensiva, que genera unos cambios estructurales y funcionales en el cerebro. El cerebro tiene una neuroplasticidad que va cambiando y se va moldeando de acuerdo al alimento que le demos, ¿no? A los estímulos del que los llenemos. Pero cuando el estímulo que le entregamos es una sustancia, una imagen pornográfica, pues al final va a tener unos cambios estructurales que van a afectar a este consumidor a largo plazo. Es interesante cuando se habla de las políticas en salud. Al principio, cuando, por ejemplo, el tabaco estaba ya generando unas consecuencias en la salud pública grandes, se mencionaba que no había unos efectos inmediatos, que no era nocivo. Pero algo así pasa con la pornografía. Tú en este momento, pues nada, apagas y sigues. Pero luego se va viendo que tiene unos efectos a mediano y a largo plazo en el consumidor y a nivel social. Perfecto. Entonces creo que va quedando muy claro que uno de los elementos o de los aspectos que hay que tener en cuenta es que la pornografía deja un rastro, deja una secuela y esa secuela queda implantada y es muy difícil de eliminar de la mente, del corazón y de la vida de la persona, de su vida. Por eso es tan difícil y hay que prestarle muchísima atención. Y otro elemento que nos aclara la profesora Amanda y que hay que tener muy en cuenta es que esto sucede como tipo de sustancias en donde se puede llegar a comenzar por algo pequeño, posiblemente sin tanto, en teoría, impacto, pero que cada vez se va a necesitar más y se va a subir el nivel, llegando tal vez a situaciones que pueden ser aberrantes y bastante
peligrosas. Nos van haciendo varias preguntas a través del chat a todas las personas que se conectan, a las cuales agradecemos muchísimo, a quienes están en Colombia y fuera del país y que nos acompañan en esta cátedra de familia, que les recuerdo también la pueden seguir a través de www.unisabanamedios.com, la plataforma de medios de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana. Nos preguntan, profesora Amanda, ¿cómo se empieza a detectar de que ya hemos pasado de un consumo común y corriente a, común y corriente digo, a supuestamente un consumo a una adicción? ¿Cuáles son esas evidencias que dicen, ojo, aquí hay algo que no está bien? Como toda adicción, la persona va teniendo unos cambios comportamentales. Su comportamiento empieza a ser diferente a nivel familiar, en su relación de pareja, incluso se ha visto afectaciones a nivel laboral, que tiene que consumir ese consumo de riesgo, ¿no? Que es el consumo que se hace en la oficina o en la casa a escondidas. Entonces, cuando definitivamente la persona necesita ese estímulo casi que de manera inmediata. Hay algunos unos gatillos que así se consideran o se reconocen como los que disparan el consumo. Y lo mencionaste al principio, en la pandemia encontramos a jóvenes, pero no solamente jóvenes, también niños, también adultos, con unos estímulos internos que dispararon el consumo. Estar aburridos, estar solos, querer evadir la realidad, la incertidumbre, bueno, como que se describe la pandemia. Todo esto hay que identificar y reconocer cuáles son esos gatillos que me llevan a mí a buscar un estímulo placentero, ¿no? Para evadir esa realidad. Otros estímulos externos, ya pues los conocemos, que vienen de las redes sociales, de las películas, de todas, incluso obras literarias. Sabemos que también existen películas, libros, novelas que tienen un contenido pornográfico muy fuerte. Entonces, cuando la persona definitivamente quiere ir a más, hay, digamos que algunos efectos o consecuencias a nivel fisiológico y también a nivel mental que pueden ayudarle a la persona a identificar también la afectación que le está generando el consumo de la pornografía. A nivel fisiológico podemos hablar de una disfunción sexual tanto en hombres como en mujeres. Sabemos que el consumo siempre ha sido mayor en hombres, pero cada vez es mayor en las mujeres. En ellas también se genera una disfunción sexual. En los hombres se ha reconocido problemas como la eyaculación precoz o también la eyaculación retardada. También se habla de otros problemas a nivel fisiológico como la anorgasmia. Sucede que ya no se puede excitar con ningún estímulo que antes le generaba placer. Entonces, por eso se habla de la pornografía dura. Entonces, pues esto afecta principalmente la funcionalidad sexual, cambia la forma y el comportamiento sexual para poder, digamos que excitarse de una manera natural como antes lo podía hacer de pronto con su pareja, ya no, su pareja no termina excitándolo, entonces hay rupturas en esa relación y un efecto muy delicado que se desconoce y tiene que ver con la violencia sexual. Entonces, la violencia sexual se ha aumentado en los últimos tiempos, también se ha aumentado el uso problemático de la pornografía. Y estos dos tienen una gran relación. Se ha visto que aquellos consumidores problemáticos de pornografía acuden a agresiones sexuales. Entonces, como lo mencionaba hace un rato, lo que ellos ven en estas obras pornográficas es cada vez más grotesco, más brusco, y acuden al maltrato a la mujer, maltrato a los niños, violaciones, y entonces lo que hace el consumidor es que quiere recrear, imitar nuevamente todo lo que ha visto. Entonces, uno de los efectos más graves tiene que ver con ese trastorno de la personalidad. Son, digamos que, personas que empiezan a tener un uso más compulsivo y este comportamiento compulsivo los lleva a reducir la capacidad para tomar decisiones con el tiempo. Entonces, los trastornos a nivel psicológico también se ven como el déficit de atención,
el comportamiento agresivo, digamos que cotidiano, y una cuestión que es bien delicada y pues que en la literatura, en los últimos estudios científicos se ha reportado, es que afecta la capacidad de sentir compasión por los demás. Precisamente la pornografía deshumaniza, no solamente deshumaniza la sexualidad como tal, sino que hace un secuestro afectivo, hace un secuestro a nivel afectivo sexual de esa persona, donde ya no hay compasión, no se conduele con el otro. Entonces por eso se naturaliza la agresión y la violencia en las relaciones de pareja. Muy bien, yo creo que en este punto vale la pena como dejar en claro y hacer como una advertencia a quienes están siguiendo esta cátedra de familia, y es que antes tal vez el acceso, y lo mencionaba la profesora Amanda al inicio de este programa, antes, digamos, la pornografía se veía en revistas, en impresos, ¿no? En revistas claramente pornográficas, en revistas pornográficas escondidas bajo el sello de supuesto arte fotográfico y artículos de interés que al final de cuentas era pornografía pura. Pero hoy día hay un acceso ilimitado a Internet, a las redes sociales, a plataformas, que ha sido imposible de alguna manera regular. Si bien hay una norma que indica que las páginas claramente identificadas como pornográficas tienen que identificarse con una .xxx para poder de alguna manera reconocer el usuario de qué se trata, pues esto es muy difícil de manejar, y según informes de INVOW, que es una organización holandesa que reúne canales de denuncias sobre el tema de pornografía y pornografía infantil en línea, pues existen más de 300 millones de sitios web solo dedicados a la pornografía infantil. Entonces, como vemos, esto no es un tema menor, esto es un tema al que prestarle toda la atención del mundo. Hay un caso en la casa de pornografía de alguien que creemos consume pornografía, ha modificado su comportamiento, muestra algunos de los aspectos que usted nos acaba de explicar. ¿A qué tipo de ayuda se debe recurrir? Prohibir el acceso a Internet, esconder las revistas, aislarlo, hablar con él, llevarlo a donde el cura. ¿Qué hay que hacer para lograr de alguna manera revertir un poco esa situación que, como sabemos, no es tan fácil por lo que mencionamos, y es que la imagen queda ahí, en el cerebro y en el corazón? ¿Qué tipo de ayuda hay que pedir? Juan Camilo, hay que llegar una hora antes y no esperar, como ocurre en todos los temas de educación sexual, ¿no? Siempre es mejor llegar una hora antes que 5 minutos después. La precaución. Los principales educadores de la sexualidad son los padres, y ellos deben hablar abiertamente con sus hijos sobre temas sexuales, sobre qué les inquietan, sobre sus conversaciones, sobre lo que les genera curiosidad, pero también hablarles de estos riesgos que tienen las redes sociales, la virtualidad. Digamos que la pubertad y la adolescencia, como lo decía hace un rato, genera todos unos cambios hormonales que llevan a querer tener experiencias, a vivir la sexualidad de una manera natural. Pero claro, cuando llegan todos estos estímulos, es importante saber qué puede pasar con los niños. Uno de los efectos mayores es que vamos a tener unos comportamientos sexuales de riesgo. El principal es el inicio a temprana edad, a más temprana edad, de las relaciones sexuales, y todo lo que puede traer el inicio temprano del inicio de la actividad sexual. De ahí en adelante también hablamos de una victimización frente a la sexualidad. Nosotros somos una unidad afectivo-sexual. Todo lo que pasa con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, va teniendo también unas implicaciones a nivel afectivo. La autoestima, el autoconcepto, la autoimagen se van a ver afectadas cuando se consume pornografía. Los padres deben estar a su lado, acompañándolo, respondiendo sus preguntas. En este momento no hay una política de Estado efectiva que definitivamente garantice la prohibición de la pornografía. Lo que sí definitivamente a nivel gubernamental y de políticas públicas se debería instaurar, y se hace un llamado a todos los tomadores de decisiones en todos los países, es a
controlar la edad de acceso a los contenidos pornográficos. Esto se puede hacer, así como la industria pornográfica se aprovecha de la tecnología para llegar a más consumidores, pues también los que queremos proteger el corazón, la mente de los niños, de los adolescentes, de los matrimonios y protegerlos de la pornografía, pues debemos acudir a este tipo de normativas, ¿no? Reglamentar un límite de edad de acceso. Pero pues obviamente también creo que la herramienta más poderosa y por la que estamos aquí es la educación. Libertad, tomar decisiones libres es poder conocer realmente los efectos que trae lo que hago, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Los niños, por su naturaleza y su desarrollo cerebral, todavía carecen de aquella sustancia gris que les permite tomar decisiones razonadas y medir las consecuencias de sus actos. Por eso están los padres, por eso están los educadores. Entonces, claro, existen formas de limitar el acceso a estas páginas web y esto es algo que los padres deben conocer, que deben profundizar, que no hace parte de esta cátedra de familia específicamente, pero sabemos que existe un control parental, existe un monitoreo sobre los contenidos de nuestros hijos, pero sobre todo poderles hablar del valor de la sexualidad, poderles hablar de alfabetizarlos en el amor, poderles enseñar y transmitir cuáles son los fines del acto sexual, ese fin unitivo, ese fin procreativo, que se ven desdibujados y que se ven agredidos cuando se accede a la pornografía, que esta sustancia no se puede eliminar y que puede generar adicción. Estos niños y estos adolescentes que inician tan temprano a consumir pornografía, más adelante serán agresores, posiblemente en sus relaciones de pareja, precisamente por esos efectos de los que hemos hablado y esos cambios estructurales a nivel cerebral. Entonces, definitivamente la educación, la prevención es la herramienta más poderosa. Hoy hay una realidad que es lamentable y es que cada vez llegan más casos a nuestro servicio de asesoría personal y familiar con el que tenemos en el instituto, que tienen que ver con matrimonios, con relaciones de pareja que están a punto de romperse porque uno de los dos, y bien lo mencionaba usted anteriormente, mayoritariamente son los hombres quienes consumen pornografía, pero también hay un aumento en las mujeres en este tema, que matrimonios y relaciones de pareja a punto de romperse por este consumo. ¿Cómo lograr revertir esta situación? Es decir, ¿es salvable un matrimonio que está viviendo esta situación? ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, existen sitios web que ayudan a acompañar a la persona que consume. Primero, lo que se debe hacer es identificar, reconocer que se es consumidor de pornografía, que esto está afectando las relaciones interpersonales, la relación de pareja, la relación con los hijos, las relaciones laborales, y poder entonces acudir a psicoterapia cuando es necesario, porque precisamente hablamos de una enfermedad cerebral, una enfermedad, un trastorno mental compulsivo que se ha generado por la exposición a estos contenidos pornográficos. También la psicoterapia y la asesoría de pareja ayuda mucho, que no le demos la espalda al consumidor. Claro, a veces la pareja que no consume se hace un poco como cómplice diciéndole, bueno, recreemos lo que ves o ven te acompaño a verlo. Y entonces los dos se involucran en esta adicción y es mucho más difícil, claro. Entonces, pero también se ha visto que esto puede terminar en divorcios, en separaciones. Bueno, pues hay solución, ¿no? Esto es digamos que lo interesante de la educación, poder ser consciente de las ayudas que existen a partir de este problema de salud mental, entonces acudir a ellas, aunque la imagen no se va a borrar, sí se va a reducir o a eliminar el consumo. Es interesante, Juan Camilo, ahora digamos que iniciando clases, recuerdo que algunos estudiantes me han hablado del uso problemático en los noviazgos. Entonces, bueno, alguna vez una estudiante me decía que por el tiempo de pandemia
se había sentido pues asustada, sola, aburrida y que había empezado a acudir a contenidos eróticos y sexuales, que esto le estaba quitando la paz. Pero pues que no lo podía dejar de hacer, que al final terminaba nuevamente sola en su cuarto y consumía estos contenidos. Bueno, pues hay que eliminar y a veces también hay que acudir a esa red de apoyo, esa red familiar, a nuevas estrategias. A los jóvenes los invito a la práctica deportiva. Cuando hay un comportamiento compulsivo, de comportamientos sexuales de riesgo, el deporte ayuda bastante a regular todos estos cambios hormonales, a tener un mayor autodominio y control corporal, a tener una mayor conciencia sobre las decisiones que se quieren tomar y a ocupar el tiempo, ¿no? Una cosa es, obviamente, aprovechar esos tiempos de ocio para servir, para aprender. La neuroplasticidad del adolescente se presta pues, precisamente para aprender y retomar nuevos estímulos, un nuevo idioma, un instrumento musical. Las relaciones sociales, las habilidades sociales se han visto muy afectadas por el aislamiento social que vivimos en la pandemia, pues nuevamente encontrarnos con el otro, exponernos a la realidad, al encuentro físico, con nuestros familiares, con nuestros amigos. Creo que eso nos ayuda bastante nuevamente a humanizar nuestras relaciones afectivas y pues a valorar al fin que quiero más, ¿no? Que pesa. En las relaciones matrimoniales creo que los dos deben salir de esto, ¿no? No es una cuestión única del consumidor, sino que es de los dos. Entonces, pues ojalá que los dos puedan acudir a esa ayuda de psicoterapia, de asesoría familiar, para que puedan efectivamente encontrar una solución y una ayuda pronta a esta problemática. Existen sitios web que los podré dejar también en nuestro canal para que puedan revisarlo, para que las personas que se reconocen como consumidoras puedan encontrar un apoyo en aquellos que ayudan a resolver estos problemas. Interesante lo que nos menciona la profesora Amanda en el sentido de, hombre, si hay una situación así, no es para esconderse, no es a avergonzarse, en el sentido de no hablar de esto. Hay que hablar, manifestar que hay una situación, identificarla, apoyarse en diferentes redes, acudir a profesionales que ayuden sobre este tema y en definitiva buscar revertir una situación que es dañina en todo el sentido de la palabra. Voy a tratar de adelantarme un poquito a la próxima cátedra de familia y ahí voto, como diríamos periodísticamente, la chiva, y es que en la próxima cátedra de familia vamos a abordar un tema sobre hoy la urgente necesidad de educar en afectividad y sexualidad y el rol de los padres de familia y de la escuela, del sistema educativo en todo este proceso. Y hay un punto que usted nos mencionó de los padres de familia respecto a sus hijos. ¿Qué debe hacer un padre de familia si identifica tres puntos claves? Si un padre de familia identifica que uno de sus hijos está consumiendo pornografía. Bueno, hace un momento mencioné los disipadores, el estímulo que me lleva a consumir. Entonces, antes de abordar al hijo, poder reconocer su realidad. ¿Qué está pasando con sus relaciones, sus habilidades sociales, con su tiempo libre? De pronto si hay un trastorno de salud mental previo que puede ser exacerbado con el consumo de la pornografía. Entonces hay que atenderlo, a veces dejamos pasar, ¿no? Algunos problemas que ya nos ha manifestado nuestro hijo. Entonces hay que atenderlos, ¿no? La causa no es que tenga el celular en su mano, la causa es otra, ¿no? Entonces hay que acompañar. Ese es un buen punto, perdón que le interrumpa, porque no, el problema es el celular, no, el problema no es el celular, el problema es tal vez que está consumiendo a través del celular y cuáles son como las normas que hay para su uso. ¿Hacia allá va el tema? Sí, ese control parental debe ser claro también para el hijo. Porque te amo, te cuido, porque te amo, te acompaño y conozco los riesgos a los que estás expuesto. Entonces debe haber una comunicación totalmente asertiva, cercana, como lo dije hace un rato, llegar antes, poderle hablar de la realidad de la industria pornográfica, de la adicción, no solamente a la pornografía, sino todas las adicciones que puede generar el consumo ilimitado de internet,
También el buen uso de las redes sociales, a través de toda esta presión, una sociedad hipererotizada, unos corazones pornificados, llevan a entender que soy aceptado y soy querido mostrando un poco más. Entonces el papá, la mamá, deben hablarle de qué es lo que debes mostrar. No es lo que tanto muestras, es lo que tú eres. ¿Por qué no muestras mucho más de tu desnudez, ¿no? Porque pues esto también lleva a que el consumidor casi que se vuelva protagonista, a querer, digamos que, difundir imágenes, contenidos pornográficos creados por ellos mismos. Entonces, hablarles con total naturalidad, poderles hablar con cercanía, y si ya se identifica un consumo, pues obviamente acudir a un acompañamiento psicológico, profesional. Hay que hacerlo. Creo que esta es una pauta muy importante que los padres de familia deben conocer, pero pues obviamente limitar los consumos y las páginas pornográficas, ¿no? Tener un acompañamiento más fuerte a este menor que está teniendo unos disipadores, identificar cuáles son y por supuesto trabajar todo el tema afectivo. Creo que la educación de la sexualidad basada en el amor ayuda a entender y además a enamorar a ese joven del cuidado de su corazón, del cuidado de su sexualidad. Entonces que sea también consciente de qué cosas hay que ver y qué cosas no hay que ver, ¿no? Yo a mis estudiantes en clase les digo que los invito a conocer el control que tiene un botoncito que adelanta, ¿no? Si estamos viendo una serie y no queríamos ver una escena pornográfica, pero de repente aparece, pues que tengamos esa voluntad para no verla, ¿no? La capacidad y el criterio para poder tomar decisiones acertadas que cuiden todo lo que consumo, ¿no? No somos una caneca, no tenemos que ver y consumir todo lo que hay y lo que nos ofrece este mundo, de esta industria comercial, virtual. Entonces, pues hay que saber ser consumidores, aprender a ser consumidores. Y cuando aprendemos a limitar, por ejemplo, ciertos alimentos, el tiempo en las redes, también salir de nosotros para entregarnos a los demás, llevarlos a obras sociales, acciones de servicio, donde ellos se puedan reconocer que son valorados y pueden ser queridos y son valiosos, no solamente por el placer que pueden generar en otros, sino por la gran persona que son, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un trabajo de todos los días, pero pues los padres de familia no están solos, deben apoyarse también en las instituciones educativas y poner estos temas en la mesa, exponer esa necesidad de formar, de hablar de la pornografía, de exponer esos efectos y esos riesgos a los que todos estamos expuestos. Perfecto. Bueno, muy interesante todos los temas que la profesora Amanda ha abordado el día de hoy en esta cátedra de familia sobre la pornografía, riesgos y prevención. De verdad que quisiera uno tener más tiempo para abordar muchos más temas sobre este asunto que hiere el corazón, hiere el espíritu de las personas, en donde muchísimos se lucran, se hacen millonarios a costa de la fractura del cerebro, del corazón, del alma, de niños, de adolescentes, de adultos. Y aquí cuando la profesora mencionaba el tema del control, de pasar una escena, pues es también muy importante que los adultos le demos ejemplo a nuestros hijos frente a esto. Porque usted sí ve escenas de sexo pornográficas, porque soy el adulto. Y bueno, de esto, digamos, creo que no se trata. Hay muchos temas más que quedan ahí sobre la mesa que iremos abordando en las próximas cátedras de familia. Simplemente queda hacer una invitación a que si en su casa o en su colegio sabe de situaciones de consumo, de adicción a la pornografía de alguno de los miembros de su familia, de sus hijos, de algún estudiante, no duden en consultarnos. Puede escribirnos a consultorioas@unisabana.edu.co o a www.unisabana.edu.co/asesoría familiar, que es el servicio de asesoría personal y familiar del Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana. Allí, bajo todo un estricto sistema de privacidad, de respeto, de acompañamiento a la persona, un equipo de profesionales estará listo para ayudarlo en estos temas y en otros que considere podamos darle un acompañamiento.
Bueno, profesora Amanda, hemos llegado al fin de esta cátedra de familia. Esperemos contar con su presencia en una próxima oportunidad y muchísimas gracias por estar acá. Para mí ha sido un gusto y bueno, espero que sigamos aprendiendo entre todos cómo educar en el amor. Muchas gracias, Juan Camilo. A todos muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en agosto en una próxima cátedra de familia. Muchísimas gracias.